El cerdo es un animal considerado impuro por los judíos, según Levítico 11, versículo 7. Un escondite perfecto para cualquier impuro que esté fuera de la voluntad de Dios. Después del triunfo de Jesús sobre las fuerzas de Satanás, gobernó a los demonios de acuerdo a la palabra del Señor. Tras una poderosa tormenta, Jesús y sus discípulos pudieron cruzar el mar de Galilea y llegar hasta Gerásenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lleno de praderas y bellos valles de vegetación y ganadería. Tal y como es normal en esas regiones, era común encontrarse manadas de cerdos pasando por el lugar, guiados por su cuidador. En Mateo 8, versículos 28 al 34, Jesús camina por el lugar hasta encontrarse con un hombre poseído por el espíritu de un demonio. De acuerdo al Evangelio, la historia cambia un tanto en cierta forma. En ocasiones se cuenta que realmente eran dos hombres. Jesús encuentra a un hombre atormentado, sucio y aterrorizado, poseído por un espíritu impuro. Salió de una tumba y buscó la ayuda del Señor. Nadie jamás había podido hacerle nada al hombre. Vivía libre, sin ser sometido. Todo el tiempo se le veía gritando, bufando, lleno de dolor e ira. Parecía fúrico, pero al mismo tiempo se veía triste. Solía lesionarse a sí mismo, usando unas piedras. Era una causa de miedo y terror entre las personas del pueblo. Una bestia imparable que provocaba caos y desgracias a quienes se toparan con él. En el momento del encuentro entre él y el Hijo de Dios, el hombre se acercó velozmente y le preguntó: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Jesús comenzó a orar para salvar el alma del buen hombre que había sido tomado contra su voluntad. Te ruego por Dios que no me atormentes, prosiguió, hablando el demonio, captor del hombre. Como era de esperarse, tenía un rechazo natural al Hijo del Señor Altísimo. Jesús lanzó la primera pregunta en intento de conocer el nombre de aquel. Mi nombre es Legión, porque somos muchos, respondió la voz gutural del hombre. Las súplicas llegaron. El demonio estaba pidiendo no ser desterrado de su tierra. Las acciones de Jesús comenzaban a limitar el actuar de los demonios. Cada vez les era más complicado el rendir tributo a su señor oscuro. Justo en ese momento, una enorme manada de cerdos iba de paso. Más de 2000 ejemplares porcinos se movían como en el patio de su casa. Con las súplicas de los demonios, pidieron en clemencia poder ocultarse en los cerdos. Los más de 2000 ejemplares se vieron como el mejor lugar para el resguardo de las criaturas opuestas al Señor. Jesús otorgó su permiso, pues el cerdo es considerado una criatura impura, según la tradición judía, digno de ser la imagen de aquellos alejados del cuerpo de Dios. Los espíritus impuros salieron, dejando para siempre el cuerpo de los hombres inocentes, entrando en los cerdos, la manada de aproximadamente 2000 ejemplares. En cuanto todos los demonios tomaron posesión de las figuras porcinas, los cerdos comenzaron a actuar de forma errática. La manada completa había enloquecido, tomaron rumbo y descendieron cuesta abajo en dirección a la orilla del río hasta llegar al mar. Para el asombro de todo el pueblo, los cerdos llegaron al agua y se sumergieron esporádicamente hasta terminar ahogándose, pereciendo todos en el agua. Al final, la decisión de Jesús al aceptar la propuesta de una supuesta salvación para los demonios acabó en el mismo resultado, pues de cualquier forma, el juicio final de Dios habría acabado con ellos. Sin saberlo, los demonios habían realizado por sí solos la tarea que Jesús había tenido encomendada a hacer, pero no todo había salido como la palabra del Señor mencionaba. Los cuidadores de los cerdos, al mirar la enorme estampida que fue dirigida al lago, tuvieron que huir al centro de la ciudad, donde Rumo recorrió por completo todo el lugar. No fue casi nada el tiempo que las personas tardaron en bajar desde la ciudad hasta la orilla del lago para mirar el resultado de la propuesta que había librado a dicho hombre de los demonios. La gente miró sorprendida a aquel aterrador hombre que había atormentado al pueblo. Ahora, como una persona común y corriente, se quedaron impávidos y voltearon a ver a Jesús. Podrías pensar que esto sería una buena acción, algo que traerá mayor prosperidad al pueblo, pues se habían deshecho de los demonios que habían atormentado al hombre, y con eso desaparecieron los demonios que tanto daño habían causado. La manada de cerdos que por ahí estaba eran cerdos domésticos. La gente los usaba como comercio y para sustento de familias enteras. Las personas se habían molestado con el Mesías, pidieron a Jesús retirarse del lugar. A petición de las personas, el Hijo de Dios Altísimo regresó a una de las balsas y comenzó a prepararse, seguro de su marcha. Cuando Jesús estaba en la barca, el hombre que había salvado, aquel que había sido poseído por los demonios y cuya vida fue casi robada, se acercó. Contra las palabras del resto del pueblo, el hombre rogó porque Jesús se quedara, que no le dejara.
Jesús no se permitió quedarse con aquel. En cambio, pidió al hombre volver a casa con su familia y contar aquello que el Señor había hecho por él, la bendición que le había otorgado al devolverle la posibilidad de volver a ser una persona ordinaria. Y así, aunque al principio un poco desanimado, aquel hombre parió y comenzó a proclamar en la Decápolis aquello que había hecho Jesús por él, maravillando cuánta persona le escuchara hablar. Todo eso nos lleva a reflexionar acerca del verdadero sentido de la historia. Tenemos en cuenta la verdadera representación de los cerdos aquí, una imagen de aquellos que se oponen a Dios, mismos que cobardemente buscaban refugio, al suponer que el reinado que Satanás tenía estaba por desaparecer. Poder tener la ventaja de decidir realmente qué era lo que Jesús haría con respecto al trato que los demonios ofrecieron, acabó dando la victoria por sobre ellos. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, podemos ver algunas de las verdaderas facetas de la gente del pueblo, un lugar que desde hacía mucho el pecado parecía reinar en la cabeza de los hombres. Parecían tristes. Una pérdida como esa sembró el pecado en ellos, lo despertó nuevamente. Ellos preferían darle más importancia al dinero, a las viviendas, a su pérdida de casa y de memoria, que a las personas que habían sido raptadas y cuya vida fue arrebatada por culpa de los demonios. E incluso, si esto fuera poco, quitó la maldición que tanto tiempo atormentó al hombre poseído. Se deshizo de una de las bestias más peligrosas del pueblo y la cambió por un hombre tranquilo y agradecido, al que ahora podía volver a mirar como a una persona buena. Jesús, a fin de cuentas, expulsó de su hogar a dos de los demonios que atosigaban a un pobre hombre. El rumor de lo que había ocurrido se dispersó velozmente. Las personas del lugar se habían enfadado. Su principal problema y la verdadera razón de su enojo venía a ser la enorme pérdida que vendría después de la muerte de aquellos cerdos. La economía y los negocios les preocupaba las posibles consecuencias que esto podría traer al mundo. La gente de ese lugar se preocupó más bien por el bienestar económico que por cualquier otra cosa. Ellos habían despreciado la vida de un hombre con su propio bienestar. Por otro lado, aquel hombre que Jesús encargó regresar con bien con su familia comenzó a proclamar la palabra del Señor por toda la Decápolis, así como lo que Jesús había hecho por él. Procesos similares se repitieron en diversas ciudades y Jesús se hizo de más seguidores más allá de la región de Galilea, Jerusalén y más allá de Jordán. Este pasaje es muy importante. Va más allá de contarnos parte de la historia de Jesús, más allá de las acciones que logró. Nos recuerda e invita a reflexionar acerca de nuestras acciones en pecado. Muchas veces somos culpables del mismo pecado que aquellas personas en el pueblo, las mismas que rechazaron las acciones santas del Hijo de Dios. Muchas veces ponemos por encima a Él, a nuestra ganancia monetaria, a los placeres que comúnmente disfrutamos de forma banal y le acabamos dando prioridad al goce propio antes que a lo que realmente deberíamos. Nos aferramos al pecado sin saberlo, nos acabamos alejando de las palabras de Dios y al final de esa historia nos enseña que es algo dañino que deberíamos evitar tanto como sea posible. Una historia más que nos invita a reflexionar y a aprender sobre los caminos correctos que debemos seguir para poder tener bien. Dios fijará en nosotros su mirar sin importar de nada más que la respuesta de nuestro corazón a sus palabras, a su imagen. La propensión al pecado y la resistencia al mismo es un retrato de viva voz de lo que significa sacrificar el propio bien por sobre el amor de Dios. Siempre habrá ocasiones en las que el Señor nos ponga pruebas en las que debamos anteponer algo frente a otro bien propio. Esta enseñanza, a fin de cuentas, resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los gadarenos, donde los lugareños prefieren su economía basada en cerdos que a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas a menudo eligen intereses mundanos en detrimento de lo que es espiritualmente correcto. La resistencia al pecado y la transformación espiritual conllevan una serie de actos que van arraigados al desarrollo de nuestra alma en relación con nuestra fe. El ministerio de Jesús que se extiende a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Bien se debe recalcar que el lazo entre la fe en Dios o el completo sacrilegio van de la mano únicamente con respecto a la propuesta que el corazón de cada individuo da, sin importar colores de piel o raza.
En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y a volver a Dios. Este pasaje revela diversas lecciones y principios relacionados con la salvación y la verdad de la palabra de Dios. Destacan sus enseñanzas y aprendizajes y la verdadera intención de cada uno de ellos. La verdad de Dios está abierta a todos y el verdadero obstáculo es la reticencia humana, abandonar el pecado y a seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas y prioridades, así como las lealtades, alineándolos con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Si llegase hasta aquí, recuerda darle like, comentar y compartir el video para llevar a más personas la palabra del Señor. Suscríbete para no perderte de más videos como este. Nos vemos luego y que la gracia del Señor esté con ustedes.